Reveladas 5 historias escalofriantes de terror oculto en Uber que nunca debiste conocer. Volumen 6. La noche caía sobre la Ciudad de México como un velo oscuro, advirtiendo a quienes osaban aventurarse en sus calles desiertas. Carla, madre soltera de clase trabajadora, miraba por la ventana mientras el miedo se arraigaba en su pecho. Había escuchado rumores aterradores sobre la desaparición de mujeres en su colonia, susurros que se movían de boca en boca, al igual que el eco de pasos que resonaban en la oscuridad. Con su viejo celular en mano, se armó de valor y se lanzó a la aventura de ser conductora de Uber, buscando complementar su escaso ingreso. Sin embargo, esa noche impulsaría su valentía hasta límites insospechados. A medida que el sol se escondía, la atmósfera empezaba a volverse densa. Con cada pasajero que recogía, un ligero estremecimiento la invadía. El primer viaje parecía inofensivo al principio. Su pasajero, un hombre de aspecto normal, sonreía mientras subía al auto. Sin embargo, la conversación pronto giró hacia las sombras que merodeaban en la colonia, como las mujeres desaparecieron sin dejar rastro. Dicen que hay un grupo que anda buscando algo, musitó él, su tono suave ahora cargado de un tenebroso misterio. Carla sintió el estómago revuelto, como si un peso cayera sobre su alma. La tensión escaló cuando, de repente, su celular vibró con un mensaje inquietante. Sé dónde estás, y sé quién eres. El pánico la invadió. La voz del pasajero a su lado se convirtió en un murmullo distante, mientras su mente se atormentaba con pensamientos oscuros. Las historias de mujeres desaparecidas se entrelazaban con su realidad. ¿Qué quiere de mí?, pensó, mientras su corazón latía con fuerza. Cada giro y detenerse en el semáforo parecía un intento de alargar la agonía. El hombre rió, su mirada ahora más penetrante, disfrutando de su creciente nerviosismo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la oscuridad se espesa a medida que avanza el viaje. La figura de un hombre emergió de repente frente a su auto, un ladrido de alerta resonó en su mente. El extraño a su lado se inclinó hacia adelante, su risa ahora baja y demoníaca. La sensación de peligro se hizo palpable, como si los ecos de las advertencias de sus vecinas cobraran vida. Carla sintió su mundo desmoronarse, atrapada entre la imagen de su hija esperando en casa y la sombra de aquel pasajero al borde de lo desconocido. Con el motor de su auto sonando cada vez más débil, sus instintos de madre se encendieron. Las luces de la calle parpadeaban como fuerongos fúnebres en la penumbra, cada semáforo se convertía en una trampa mortal. Dame la dirección, ordenó, buscando salir del espanto. Pero la risa del hombre se tornó en un susurro macabro sobre métodos de salvación. ¿Realmente podía confiar en los vecinos que siempre consideró protectores? La pregunta resonaba en la fragilidad de sus pensamientos. Mientras las sombras se cerraban a su alrededor, Carla sabía que la noche no terminaría hasta que uno de ellos saliera. Pero, ¿quién sería la verdadera amenaza, la oscuridad externa o lo que acecha dentro de ella misma? La noche seguía su camino oscuro, pero Carla sentía que el tiempo se había detenido. La risa del pasajero sonaba como un eco que la perseguía, y su corazón latía con una rapidez casi insoportable. Cada giro de la dirección que apenas conocía se sentía como un giro hacia la locura. Los edificios se desdibujaban a su alrededor, ciudades de sombras y luces fugaces. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó mientras las palabras del extraño resonaban en su mente. Te voy a ayudar, pero debes confiar, dijo el hombre, y en ese instante, su sonrisa se amplió, mostrando dientes que era mejor no mirar. ¿Confiar? ¿En qué podía creer? En un extraño que la tenía en este juego macabro. Carla, desesperada, buscaba su lógica, pero cada intento de encontrar sentido solo la arrastraba más hacia el abismo. De pronto, el auto se detuvo. Hemos llegado, anunció el pasajero, su voz salpicada de burla. Ella miró hacia adelante, preguntándose si realmente estaban en la dirección que él había dado. ¿Dónde estamos? Su voz tembló, y su propia debilidad le resultó perturbadora.
Un lugar donde podemos hablar libremente o donde esa luz puede apagarse para siempre, respondió él, con la mirada fija en ella. El frío sudor de Carla se mezcló con la adrenalina que corría por sus venas. Se encontraba en un callejón oscuro, completamente desierto, donde las sombras se balanceaban como criaturas voraces, dispuestas a devorarla. Dudas recorrieron su mente. ¿Por qué aceptó este trabajo al volante? ¿Por qué se había expuesto a este peligro? La culpa la invadía, casi como si el mismo aire que respiraba fuese un veneno. Sin poder encontrar una salida lógica, recurrió a sus instintos de madre. Tenía que escapar. Voy a llamar a la policía, declaró con firmeza mientras, temblorosa, buscaba su celular. Pero el hombre se rió de nuevo, y eso hizo que una ola de pánico la atravesara. No lo hagas. Te están observando, contestó. Un escalofrío le recorrió la espalda. Su respiración se agitaba. Ellos saben lo que hiciste. ¿Qué quisiste decir con eso? Su voz apenas salió en un susurro, ahogada por el miedo. Las mujeres, Carla. Ellas no volverán a casa. No solo hablo de dinero. Hay algo oscuro detrás de sus desapariciones. Las palabras de él caían como piedras, hundiéndola más profundamente en la oscura piscina de lo desconocido. La sensación de estar atrapada, sin escapatoria, aumentaba su desesperación. La cambiante mirada del hombre, ahora fija en sus ojos, le desnudó el alma. ¿Sería parte de algo más grande, un engranaje en un macabro plan? Los murmullos en la noche comenzaron a tomar formas, sombras más definidas que danzaban en los rincones del callejón. De alguna manera, sabía que el momento decisivo estaba llegando. Sentía que el mundo a su alrededor se oscurecía, como si cada luz se estuviese apagando. Con un estallido de coraje, Carla giró la llave de encendido del auto y el motor rugió, rompiendo la tensa quietud del ambiente. ¿De verdad crees que puedes escapar?, dijo el extraño, casi divertida. Ella no tenía tiempo para discutir, así que pisó el acelerador. El auto se disparó hacia adelante, pero ya era demasiado tarde. Desde la oscuridad, unas figuras comenzaron a emerger, rodeando su vehículo. No eran sombras vacías, eran hombres que parecían surgir del mismo tejido de la noche, los rostros ocultos, las sonrisas retorcidas. Una oleada de pánico la invadió. Sin embargo, entre la confusión de sombras, sus ojos se clavaron en el espejillo retrovisor. La realidad se distorsionaba. Realmente podría salir de esta noche infernal. Justo cuando estaba por perder toda esperanza, Carla recordó una advertencia que le habían hecho años atrás: nunca des la espalda a lo desconocido. Antes de que pudiera procesar el peligro, el sonido de las puertas golpeando resonó en el silencio, y se dio cuenta de que la verdadera cacería apenas comenzaba. Pero no estaba lista para rendirse. La oscuridad parecía tener un hambre insaciable, y ahora, el verdadero terror se iba acercando a su corazón. ¿Podría salvarse? ¿Existiría alguna manera de escapar de aquellos a quienes ni siquiera conocía? Mientras el auto se detenía, un grito desgarrador llenó el aire. Carla se preguntó si estaba preparada para descubrir que la noche le deparaba. ¿Y si la verdadera oscuridad estaba más cerca de lo que creía? El coche permanecía inmóvil, atrapado en una prisión de sombras. Carla podía escuchar cada latido de su corazón como un tambor en la penumbra, el eco de su miedo reverberando en su mente. Las figuras que rodeaban su vehículo apenas se movían, como si estuvieran esperando. Sus ojos, dos hendiduras oscuras, brillaban con una intensidad que la helaba por dentro. El extraño en el asiento del pasajero sonrió, un gesto que hacía que sus dientes parecieran cuchillas. No hay dónde ir, Carla. Están aquí para ti, dijo, sus palabras fluyendo como un veneno en el aire. La tensión se palpaba, tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Ella no podía dejar que el pánico la consumiera. Tenía que pensar, encontrar una salida, algo que pudiera hacer para recuperar el control. Con un grito ahogado, sus manos buscaron desesperadamente el freno de emergencia. Si lo apretaba lo suficiente, podría hacer que el auto se moviera. Podría, pero justo cuando el metal frío entró en contacto con su piel, un golpe resonó en la ventana del lado del conductor. Carla se estremeció, la mira de aquellos hombres penetraba como dagas. Cada golpe era un recordatorio de la fragilidad de su situación. ¿Te parece divertido? ¿Crees que puedes salvarte?, preguntó el extraño con burla. La ciudad no te pertenece esta noche, Carla. Hiciste un trato,
y ahora todos vendrán a cobrar la deuda. ¿Qué quieres decir? Logró articular, sintiendo el sudor frío resbalar por su frente. El hombre apuntó hacia el cristal. Están esperando que juegues con ellos, que tomes la decisión equivocada. Tus viajes, tus elecciones, todo ha llevado a este momento. La realidad se desvanecía, dejándola vulnerable y expuesta. Carla recordó las noches anteriores, los pasajeros misteriosos, los caminos oscuros que había recorrido. Cada uno de esos momentos empezaba a tomar forma en su memoria, los rostros borrosos, las conversaciones extrañas, lo que parecía trivial y seguro en el momento. Todo se entrelazaba en una red siniestra que amenazaba con atraparla. El crujido de metal la sacó de sus pensamientos. Uno de los hombres había abierto la puerta de atrás, y sus ojos se encontraron con los de Carla, llenos de una fascinación despiadada. Ella retrocedió, el terror la ahogaba. «Aléjate de mí», gritó, pero su voz se desgastó en la noche, como un susurro que se escondía entre las sombras. El coche comenzó a moverse, guiado por manos invisibles. «Sálvate, Carla», le susurró el extraño con voz melódica, «pero recuerda, nunca volverás a casa de la misma forma». Instantes después, sintió el motor rugir, como un monstruo hambriento, llevándola hacia un destino que no podía prever. Los hombres se acercaron, sus risas resonando mientras el vehículo se alejaba, un arcángel del caos en las tinieblas. Carla se revolvió, buscando de dónde había salido ese poder. La verdad era más aterradora que cualquier pesadilla, estaba atrapada entre dos mundos, guiada hacia una revelación que jamás imaginó. Las luces de la ciudad titilaban como estrellas moribundas, y mientras el auto tomaba una curva repentina, una imagen se formó en su mente, su hija, esperándola en casa, ajena al horror que la envolvía. El miedo incontrolable se transformó en rabia. «No», gritó, sabiendo que tenía que luchar. Estaba en juego su vida y la de su hija. En su desesperación, decidió que tenía que confrontar aquellos rostros, los que había ignorado dejándose llevar por el trabajo y las voces de la noche. Con cada instante que pasaba, la certeza de que debía saber la verdad se tornaba en urgencia. Al desviar la mirada hacia el espejo retrovisor, vio a los hombres distanciarse, pero sus ojos seguían fijos en ella. Eran sombras que prometían regresar. La adrenalina bombeaba en sus venas mientras tomaba el volante con más fuerza. Sabía que aquello no era un final. «Voy a encontrar la verdad», murmuró, pero no estaba lista para la revelación que la aguardaba. ¿Qué secretos escondía esa oscuridad? En la penumbra, un camino se desenredaba. Con el corazón palpitante. Sentía que la cacería había comenzado de verdad, pero ahora no era solo su vida en juego. Los murmullos de la noche la llamaban, y sabía que lo peor aún estaba por llegar. Carla apenas tuvo tiempo para procesar lo que sucedía cuando el coche se detuvo de repente. La oscuridad se extendía a su alrededor como un océano impenetrable. Apenas podía distinguir las formas de los edificios a lo lejos, pero el silencio era absoluto. Ellos sabían que había algo en su interior que se removía, una fuerza que pulsaba por salir. «¿Dónde estamos?», preguntó, su voz temblando mientras el extraño a su lado la miraba con sus ojos agudos que parecían devorar su esencia. La risa de los hombres resonaba fuera del coche, como una sinfonía macabra que se burlaba de su angustia. «No puedes escapar, Carla», él continuó con una calma inquietante. «Los que tú creías inofensivos ya no son lo que parecen». Mira alrededor, lo hizo. Al girar su cabeza, vio cómo las sombras se movían, como si tuvieran vida propia. Las figuras que habían estado golpeando su ventana ahora estaban alrededor, sus rostros distorsionados en sonrisas retorcidas, y había algo en sus ojos que la paralizaba. Eran las mismas caras que había visto en sus viajes, miradas vacías que una vez pensó que eran simples pasajeros. El pánico le subió como una ola. «No, no puede ser», murmuró. «¿Qué quieren de mí? Vas a jugar con ellos. Les has dado el poder de invadir tus días. Y ahora, están hambrientos», dijo el extraño, disfrutando de su tormento. Carla se sacudió, su mente corría frenética. «No tengo nada que ofrecer». Pero en su interior, sentía que había algo que habían robado, su tiempo, su confianza, incluso el amor por su hija. Era como si ese mismo amor ahora pesara como una cadena en su corazón. Los hombres se acercaron más, unos pasos ligeros, como gatos acechando a su presa. Uno de ellos, de piel pálida y cabello oscuro, levantó una mano, mostrando una extraña figura de papel. Era una imagen de su propia hija, sonriendo inocentemente, ajena al peligro.
El horror le atravesó el pecho. Tú no puedes tocarla. Gritó. Ella no está en peligro, si juegas bien, respondió el hombre con una voz suave y seductora. Pero si eliges mal. Las posibilidades se apoderaron de su mente. Carla sabía que debía actuar, que no podía permitir que sus temores la dominaran. Con determinación, giró la llave de encendido y el motor resonó, su rugido rompiendo el silencio. Las sombras se movieron inquietas, y un frío helado la atravesó. Tengo que irme, exclamó mientras el pedal del acelerador se hundía bajo su pie. El coche se sacudió al arrancar, pero antes de que pudiera escapar, algo la retuvo. Las sombras comenzaron a acercarse, formando una muralla, sus rostros distorsionados se acercaban más, esperando lo inevitable. Puedes huir hacia el peligro o hacer nuestra voluntad, le dijo el extraño. Pero antes decides. ¿Qué eliges? Un sudor frío le recorrió la espalda. La presión era insoportable. ¿Debía aceptar su juego? ¿Arrepentirse de sus elecciones mientras su hija seguía ahí, sin conocer el terror que enfrentaba? Carla miró al frente, el tiempo parecía detenerse. A su alrededor, las risas retumbaban como ecos demandantes. Estaba en una encrucijada, y cada opción parecía estar cargada de irreversibilidad. El destino no solo la llamaba a ella, sino también a su hija. ¿Tenía que hacer la elección correcta, y si no existía tal cosa? Por favor, gritó, su voz resonando en la oscuridad. Pero la respuesta llegó con una risa escalofriante que recorrió el aire, un destello de luz iluminó el horizonte mientras su mente luchaba con la decisión, y las risas se acallaron. El futuro se ocultaba en lo profundo de la penumbra. ¿Estaba a punto de perderlo todo? Una sombra se acercó, tomando forma a su lado. La cuesta arriba es peligrosa, pero hay un precio que pagar. Carla, el eco de una elección latente planeaba sobre ella, y comprendió, en ese instante de claridad, que la cacería aún no había terminado. La verdadera prueba apenas comenzaba. La risa se desvaneció, como un eco lejano que ahora rondaba en su mente. Carla sintió como el aire se hacía pesado, como si cada respiración que tomaba estuviera impregnada de la desesperación de aquellos rostros. La sombra a su lado sonrió, una mueca retorcida que heló su sangre. ¿Qué precio? Preguntó, su voz entrecortada, a pesar de que en su interior no quería saber la respuesta. Tu hija es suya, como lo eres tú ahora, susurró el extraño. Pero hay caminos, y oportunidades. Solo debes saber cómo jugar. Las sombras comenzaron a desvanecerse, pero no sin dejar un rastro de frío que calaba en sus huesos. El coche tembló bajo el peso de su angustia. ¿Qué juego era este? Las palabras del extraño resonaban como un mantra insidioso, prometiendo lo que jamás podría cumplir. ¿Cómo puedo salvarla? Imploró, deseando que la respuesta fuese simple, que las sombras fueran simples ilusiones de su mente. Pero sabía que su realidad era mucho más oscura, y su esperanza, escasa. Acepta la verdad, dijo la sombra con una calma que desnudaba su locura. Los que crees que son amigos son en realidad tus carceleros. Elige, y elige bien. Carla cerró los ojos, la visión de su hija sonriendo le llenó la mente. Una luz que debía proteger a toda costa. Lo entendía, el amor podía ser también una prisión. Recordó cada instantánea, cada risa que había compartido. La idea de perderla la llenó de una energía primal. No podía dejar que ganaran. El motor del coche rugió, como si sintiera su desesperación, exigiendo su valentía. ¿Te atreves a desafiar lo inevitable? Se burló el extraño, su mirada llena de desafío. Sí, gritó Carla, apretando el volante. Haré lo que sea necesario. Las sombras se agolparon, su risa se tornó en un murmullo amenazante. Eran como serpientes que se deslizaban a su alrededor. Entonces, debidamente avisa, que el tiempo se agota. Tu decisión debe ser rápida. El vehículo estaba rodeado, pero los hombres habían desaparecido de su vista. La oscuridad parecía cobrar vida, goteando desde el techo del coche, arrastrándose hacia ella. No tengo miedo, clamó, aunque su voz temblaba. Pero en lo profundo sabía que la noche no permitiría su huida tan fácilmente. El pánico era un agujero negro que la atraía. Y entonces, un grito. Era un lamento lejano, como si alguien estuviera en medio de un sufrimiento indescriptible.
Inmediatamente, el instinto maternal la golpeó como un rayo. No puedo dejar que eso le suceda a Mía. El eco resonó por toda la calle vacía, obligándola a recordar su conexión. Ya no se trataba de ella, sino de salvar lo que amaba. Con una determinación renovada, Carla giró la llave y el coche vibró, como si sintiera su furia. «Voy a enfrentar esto, voy a romper este ciclo», exclamó mientras pisaba el acelerador, el motor comenzando a rugir con más fuerza, como un gato feroz a punto de saltar en combate. Las sombras, sin embargo, se dividieron. Parecía como un océano negro abriendo su boca, y al frente, un callejón se iluminaba débilmente, como una promesa. «Adelante», susurró la sombra, sumisa ahora. «Pero recuerda, el precio se cobrará pronto». Carla respiró profundo y sin vacilar, giró hacia la calle iluminada. Pero al hacerlo, algo crujió bajo el peso del vehículo, una figura se abalanzó a su paso. El horror la paralizó, y al mirar por el espejo retrovisor, la última imagen que vio fue la de un rostro conocido, su pasado abalanzándose sobre ella con una maldad escondida. La luz de su mente se apagó. Y cuando las sombras se concentraron de nuevo en el callejón, una risa gutural reverberó. La sentencia había sido sellada. La muñeca de su hija yacía arrugada en el asiento trasero. Debía encajar en ese juego, pero el futuro se oscureció con la amenaza de un nuevo temor. ¿Qué precio debes pagar para salvarla? El tiempo se había detenido, pero las sombras jamás se detendrían. El sonido del motor ahogado hizo eco en la nebulosa mente de Carla. El último susurro del extraño aún vibraba en su cabeza, como un eco persistente que no la dejaba en paz. Las sombras habían desaparecido, pero la presión en su pecho no cesaba. Su corazón latía con fuerza, una alarma que la instaba a salir, a huir de lo que aún acechaba en su alma. ¿Qué precio?, pensó, sintiendo que la pregunta reverberaba cada vez más fuerte, como una sentencia. Agarró la muñeca de Mía, esa pequeña figura de trapo que parecía recordar sus risas. Si algún tipo de sacrificio era necesario, ella lo haría, pero la incertidumbre sobre que estaba dispuesta a entregar la devoraba, se obligó a mirar hacia adelante. El callejón frente a ella se iluminaba tenuemente, pero no había signos de vida. Carla sintió que sus manos temblaban mientras pulsaba el acelerador. No había tiempo que perder. Sabía que el destino de Mía estaba en el aire y cada segundo que pasaba podía ser fatal. El coche salió disparado, dejando atrás las sombras que parecían querer atraparla. Sin embargo, la sensación de que algo provenía del pasado empezó a aferrarse en su mente. No era solo la imagen del rostro conocido, era una nueva pesadilla surgiendo desde la oscuridad de su memoria, una historia que había intentado olvidar. No, no puedo pensar en eso, se dijo, apretando los dientes. Pero era inútil. Imágenes de una noche que la había marcado comenzaron a formarse, visuales de amigos que parecían leales hasta que ella se dio cuenta, demasiado tarde, de su traición. Aquellos a quienes había llamado familia eran ahora sombras, instrumentos de su propia destrucción. Fue entonces que el coche comenzó a ralentizarse, como si una fuerza invisible lo atrajera hacia el asfalto. Carla miró el tablero, la luz de combustible parpadeaba en rojo, pero eso no tenía sentido, el depósito estaba lleno. La intuición la advirtió, no son solo sombras. Son intentos de retenerte, de hacerte recordar. El motor tembló antes de apagarse por completo. Envolvió el silencio como una manta espesa, y el miedo se volvió palpable. La noche se sintió más oscura de lo que jamás había sido. Desesperada, Carla buscó el teléfono, pero la pantalla estaba en blanco, sin señal, como si el mundo exterior se hubiera desvanecido y entonces, lo sintió. Un roce en su piel, helado, como si alguien estuviera a su lado. El miedo escaló por su columna vertebral, sus ojos se abrieron como platos cuando vio el reflejo en el espejo retrovisor. Caras, un mar de rostros contorsionados y llenos de tristeza que la observaban desde la negrura. Había quienes habían caído en la trampa antes que ella, almas perdidas que clamaban por ayuda, pero que no podían irse. Debes decidir, susurraron en un coro desgarrador. ¿Rendirás tu luz, o arriesgarás tu alma? Carla sintió que su mente se dividía. ¿Sería capaz de dejarlo todo atrás? Las sombras de su vida la rodeaban, y ahora, su amor por Mía era el único hilo que la mantenía atada a lo que quedaba de su humanidad. No voy a rendirme. Haré lo que sea, gritó, pero su propio eco la desalentó. No había respuesta,
solo el silencio que la envolvía, opresivo. De pronto, la muñeca comenzó a hablar. La risa infantil que recordaba era ahora una melodía distorsionada, como si el tiempo y el dolor hubieran cambiado su esencia. «Mamá, ¿por qué no vienes a jugar?» El horror reabrió antiguas heridas, y la realidad se distorsionó. Carla cerró los ojos, buscando rechazarlo. Pero el grito de su hija resuena en su mente, un grito desesperado. Todo lo que había amado estaba en peligro. Carla sabía que no podía permitirse dudar, pero, ¿quién era ella ahora? Mientras las sombras se acercaban, la figura de Mia emergió de la negrura, rodeada de un destello cegador. «Sálvame, mami», y entonces, en el rincón de su mente, una pregunta seductora tomó forma: ¿hasta dónde estarías dispuesta a llegar para devolverle la luz a tu mundo? El tiempo se detuvo una vez más, pero esta vez era un precipicio. Y sin saberlo, el verdadero juego apenas comenzaba. El frío en el aire se feltaba más intenso, como si la misma noche contuviera aliento. Carla estaba atrapada en su propio coche, rodeada por una oscuridad que iba más allá del simple hecho de ser la noche. La figura de Mia, aún en un resplandor que parecía casi irreal, comenzó a desvanecerse lentamente entre las sombras. Su voz, que antes la llenaba de desesperación con el llamado maternal, ahora se distorsionaba, resonando por el viajante rises de su alma. Mami, ven. Carla sentía que se le encogía el corazón. Tenía que actuar, el tiempo no era su aliado. Pero, ¿qué era real? ¿Realmente podía confiar en lo que veía? Las imágenes de su vida, de sus traiciones pasadas, flotaban como ecos dolorosos. Ella se aferró a la muñeca de Mia, buscando consuelo o una respuesta en el trapo desgastado. «Tienes que quedarte aquí. No te vayas a ninguna parte, por favor», gritó, sintiendo que el terror colapsaba sus pensamientos. De repente, la muñeca se volvió fría al tacto, como si absorbiera el mismo terror que la rodeaba. Un recorrido escalofriante de risas infantiles la llenaba de un miedo profundo. Era el eco de los recuerdos, risas que se convertían en llantos, un juego cruel orquestado en un laberinto de sombras. Mientras Carla luchaba por mantener la cordura, una presión gradual comenzó a acumularse alrededor de su cabeza. Las caras distorsionadas la miraban fijamente desde atrás, y cada vez que se giraba, notaba que los rostros de los perdidos se acercaban. Se sentía atrapada, como si el mundo se quebrara en vísperas de su propio juicio. Los murmullos aumentaron, transformándose en un clamor aterrador. «Deja ir tu luz, Carla. Es lo único que tenemos», susurraron, cada vez más insistentes. Era un canto a la rendición, directo al fondo de su ser. Con la fuerza del pánico, encendió la linterna del móvil, destellando débilmente en la oscuridad. El haz de luz interfería con los espectros, pero estos no se desvanecían. Por el contrario, parecían absorber la luz, intensificando el caos. Era como si la luz de su corazón estuviera siendo devorada, transformada en un festín de sombras malignas. «No puedo. No puedo», gritó, exhausta. Pero dentro de ella, en lo más recóndito, comenzaba a surgir otra voz, una más oscura que prometía poder en el sacrificio. «¿Por qué lucharías por ella si no puedes salvarte a ti misma?» Carla cayó de rodillas, su mente desgarrándose ante la lucha interna. En ese momento de quiebre, una imagen la visitó, un mundo donde todo era posible, donde las sombras no dominaban y Mia podía reír, correr y vivir. Un futuro en el que ella realmente sería una madre. La muñeca, ahora aún más helada, comenzó a vibrar en su mano, la risa distorsionada de Mia los acompañaba. Reviviendo instantes pasados, Carla se dio cuenta de que debía enfrentarse a sus propios demonios para liberarse. Pero, ¿acaso estaba dispuesta a ceder la última dosis de luz que le quedaba para lograrlo? Un chillido resonó en el aire, desgarrante, iniciando una serie de ecos que reverberaron en su pecho. Las sombras aumentaron, y Carla se dio cuenta de que el tiempo se acababa. La única forma de salvar a su hija y a sí misma era enfrentar lo que había intentado enterrar eternamente. «Soy más fuerte que esto», murmuró, aunque el terror la consumía. Cerró los ojos y los recuerdos vinieron a ella, realizados también en formas de sombras. Todo había sido un juego. Todos habían perdido. Sumida en su decisión se levantó, y con fuerza desconocida gritó: «Luz, ven a mí». Y entonces, como una llamarada, el coche vibró y el motor respiró nuevamente. Las sombras titubearon, lanzándose hacia atrás con un grito de desesperación. En ese instante, el caos se transformó en alivio,
pero solo por un momento. Una risa ominosa permeó el aire, volviendo a llenar de miedo cada rincón oscuro a su alrededor. Carla no podía creerlo, pero unas poderosas sombras regresaron con una fuerza nunca antes vista. ¿De verdad pensaste que esto había terminado?, resonó una voz. La oscuridad regresaba, y un nuevo dilema la enfrentaba, más aterrador que el anterior. Mientras la noche avanzaba, debía decidir qué estaba dispuesta a sacrificar. El verdadero horror no solo estaba en las sombras, sino en el costo del poder. Estaba a punto de descubrir cuánto más le costaría, y entonces, en el horizonte de su mente, sintió el eco de una risa resonando. Siempre hay un precio, Carla. ¿Lo pagas, o huyes? Carla sintió cómo la risa se deslizaba por su piel como un frío punzante. Las sombras a su alrededor no eran meras ilusiones. Eran seres de un mundo que había decidido volver a cobrar su deuda. Cada tiempo, cada decisión, cada sacrificio. Todo se completaba en ese breve instante. ¿Qué quieres de mí?, logró preguntar, su voz temblorosa igual que su cuerpo. Tu luz, Carla. Pero debes decidir. La voz resonó a través de la noche, susurrando secretos oscuros que revivían las sombras del pasado. Las caras se aproximaban, y el miedo en su pecho se convirtió en una enferma agitación. Ella debía elegir. Un pequeño destello de coraje resurgió en su interior. No. Haré lo que sea por Mía, gritó, aferrándose a la muñeca como un talismán en medio de la tormenta. En su mente, la imagen de su hija sonriendo iluminó la oscuridad, recordándole por qué había luchado siempre. Pero la risa se volvió aún más estridente, confusa, mezclada con la oscuridad que bailaba a su alrededor. Por supuesto, por ella, Carla, murmuró la voz, casi burlona. Pero no lo has pensado bien. Siempre habrá un precio. Tu luz a cambio de su existencia. ¿Qué? Las palabras se deslizaron de sus labios como un eco de desesperación. Esa era la trampa. El sacrificio que le proponían era demasiado alto. En su corazón, sabía lo que debía hacer, un último gesto de retención en una batalla que nunca buscó. Las sombras sin rostro se adhirieron a su carro, como si fueran extensiones de la oscuridad, atrapando a Carla en un remolino de su propio terror. Desde los espejos del coche, ojos vacíos la miraban fijamente, y el aire se volvió pesado con los lamentos de aquellos que habían caído antes que ella. Lo he perdido todo, pensó. Nada vale la pena sin ella. Pero los murmullos, que la habían rodeado durante tanto tiempo, susurraban cosas horribles. Tú has perdido a tu hija antes. ¿Por qué no hacerlo de nuevo? En un ímpetu de rabia, apretó los dientes y se obligó a recordar el rostro de Mía, su sonrisa y la forma en que iluminaba cada rincón de su vida. La muñeca comenzó a vibrar de nuevo, como si estuviera viva. Un nuevo brillo la rodeó, cada pulso reverberaba en su pecho. No estoy dispuesta a dejarte ir. Nunca más. El coche comenzó a temblar, y la oscuridad a su alrededor titilaba, como si experimentara una agitación propia. Las sombras, que antes parecían ocupar todo el espacio, comenzaron a retroceder. Un fuerte rugido resonó en la oscuridad, y los ecos parecían preguntar ¿cómo osas desafiarnos? Desesperada, con lágrimas sobre las mejillas y el corazón latiendo como un tambor, Carla gritó, haré lo que sea necesario. Si voy a luchar, voy a ganar. La muñeca se iluminó con un resplandor intenso, y de pronto todas las memorias de su hija, todas las risas y juegos, invadieron el espacio. Las sombras empezaron a retorcerse, como si fueran repelidas por la luz que surgía desde su interior. El aire se volvió electrizante, y las manos invisibles que la apresaban comenzaron a soltarla. Fue en ese momento que un silencio ensordecedor llenó el aire. La figura de Mía apareció, más clara y vibrante, una imagen de felicidad pura. Mami, ven a jugar, sonrió, con ojos brillantes que desafiaban la oscuridad. No, no, gritó Carla, la imagen de su hija enfrentándose a las tinieblas. El caos la envolvía, y aún así, debía decidir. Tenía que tomar esa última elección al borde del abismo, en un contraste de luz y oscuridad. Carla sintió como la vida se le escapaba entre los dedos. Y frente a ella, las sombras se mezclaban en un remolino, formando un rostro familiar, uno que nunca quiso ver nuevamente. «¿Eres tú la voz de su madre distante?» resonó, un eco de traición. «Siempre ha sido un trato, Carla. ¿Vas a romper el ciclo? ¿O te convertirás en mí?»
Un grito ahogado escapó de sus labios. Aquella visión la paralizaba, pero el eco de Mia la llamó de nuevamente: «Mami, aquí, ahora. Elige por mí. No dejes que la oscuridad gane». Las sombras se acercaban una vez más, tratando de devorar la luz. Con un acto de voluntad, Carla sintió que estaba en el precipicio. La decisión final se cernía como una tormenta y el tiempo urgente se desvanecía. Era hora de cruzar la línea. Pero, ¿a quién querría salvar realmente? La batalla ahora tenía un nuevo significado. La risa ominosa resonaba en la distancia, y las sombras se acercaban lentamente, como serpientes esperando el momento justo. ¿Qué decidirías, Carla? ¿Te arriesgarías por alguien que quizás nunca vuelva a ser el mismo? En ese momento, la realidad se partió, y su mente quedó suspendida entre dos mundos. Aquella terrible pregunta flotaba en el aire, lista para volver a abrir el ciclo. Carla sintió como su cuerpo temblaba, la presión de las decisiones aplastándole en un mar de confusión y horror. La risa seguía resonando a su alrededor, cada eco multiplicándose como un canto de sirena que la arrastraba más hondo hacia la oscuridad. ¿Tu luz o su existencia qué elegirás? La voz burlona retumbó en su mente, llevándola casi al borde de la locura. Los ojos vacíos de las sombras la contemplaban con un aire de expectación, como si su angustia les alimentara. La imagen de su madre, distorsionada y feroz, se mantenía fija, como un recordatorio de las decisiones que había tomado y que le habían costado tanto. Mia susurró, mientras su corazón palpitaba aceleradamente. No podía permitir que la sombra de su pasado definiera su futuro. Tenía que liberar a su hija de aquella trampa siniestra. Con cada latido, la luz que emanaba de la muñeca parecía crecer, iluminando el coche con una intensidad casi cegadora. Las sombras comenzaron a mostrar signos de debilidad, sus contornos se desdibujaban como si el calor del resplandor les estuviera hiriendo. El rostro de Mia continuaba desvaneciéndose ante sus ojos. Ella necesitaba actuar, y rápido. Así que aquí estamos, Carla. ¿Qué elegiste finalmente? Rompe el ciclo o conviértete en mí. La voz de su madre resonó nuevamente, cargada de desesperación y rabia. Las sombras comenzaron a agitarse, formando un torbellino de oscuridad que se arremolinaba a su alrededor. No. No soy tú, no me convertiré en ti, gritó Carla, aferrándose a la muñeca, su luz brillando con más fuerza. Cada palabra era un intento de romper las cadenas que la mantenían cautiva. Su madre, un reflejo de lo que ella podría llegar a ser, estaba condenada a un ciclo de sufrimiento y desesperanza, y Carla se negaba a seguir el mismo camino, pero de pronto, los ojos vacíos de las sombras comenzaron a brillar con un gris oscuro, absorbiendo la luz que Carla intentaba proyectar. Una ola de pánico la invadió. No sería suficiente. La confrontación con su pasado era inevitable, y la pregunta se instilaba nuevamente: ¿tendría que sacrificar su luz para salvar a Mia? Es inevitable, Carla. La oscuridad siempre gana. Regresa a quien debería ser, susurraron las sombras, ahora siseando como serpientes. El sonido resonaba como un eco en su mente, recordándole todos los momentos en que había creído que todo estaba perdido. Su respiración se volvió agitada, cada inhalación pesando más que la anterior. Recordó el rostro de Mia, sus risas, los juegos que habían compartido, cada instante de luz en su vida. Con un impulso casi último, se elevó por sobre su miedo. Su hija era su razón y su luz, y no iba a dejar que la oscuridad la consumiera de nuevo. No, nunca te dejaré ir. Gritó. Apreté la muñeca con todas sus fuerzas, y en un arrebato de rabia y amor, decidió. Una explosión de luz pura estalló en el interior del coche, iluminando cada sombra, cada rincón oscuro con su resplandor. Las sombras comenzaron a desvanecerse, pero no sin luchar. Un grito desgarrador llenó el aire mientras parecía que el mundo alrededor de Carla se desmoronaba. Pero su corazón seguía firme, y el amor por Mia la sostenía. Al final de aquella tormenta de luz y oscuridad, Carla sintió que algo en ella se rompía. La luz consumió la oscuridad, deteniéndola, pero al mismo tiempo, algo comenzó a desvanecerse dentro de ella. Las risas aumentaron, y en la fracción de segundo, descubrió su horrible verdad. Su sacrificio había hecho más de lo que pensaba. No puedo dejar que Mia se convierta en el reflejo de mi dolor, pensó. El eco de las sombras la dejó completamente sola, su conciencia comenzó a desvanecerse mientras su mente se nublaba. Sin embargo, la imagen de Mia seguía ahí, brillando en su mente, pura y salvadora.
Una risa distorsionada resonó en la distancia. Carla. No creas que esto ha terminado. Todo tiene un precio, y ahora, el juego ha cambiado, la realidad se fragmentó nuevamente, y las sombras comenzaron a reformarse, tomando una nueva forma. ¿Qué pasaría ahora? La lucha todavía no había terminado, y Carla debía enfrentar algo aún más aterrador. ¿Qué pasaba cuando la luz que había sacrificado se desvanecía por completo? Todo tiene consecuencias, murmuró una voz conocida, llenando el aire con un frío que calaba hasta los huesos. El ciclo no había terminado, pero la batalla estaba recién comenzando. ¿Hasta dónde llegaría Carla por salvar a su hija antes de que la oscuridad reclamara su alma de manera definitiva? La luz brillante que emergió del interior del coche se expandió como un amanecer, borrando las sombras que una vez habían atrapado a Carla en un abrazo oscuro. Su mundo se llenó de claridad, y por un momento, sintió que había ganado. Pero la satisfacción fue breve, como una burbuja que estalla con un ligero toque. Siluetas conocidas comenzaron a aparecer, sus rostros descubriendo un antiguo dolor, un eco de traiciones y desilusiones que ella había pensado enterradas. Mami era mía, su voz nítida como el cristal, surgiendo del caos. Carla miró a su hija en la distancia, una figura brillante en medio de la penumbra que volvía a rodearla. Pero ahora, había algo en el aire, un peso latente, como si las sombras mismas estuvieran atentas, proyectando una expectativa aterradora. Mía, ven aquí, y gritó, extendiendo su mano, pero su hija parecía alejarse, desdibujándose en un juego cruel. Estoy aquí, mami, respondió Mía, su figura ahora un destello tenue. ¿Por qué no puedes venirme a buscar? Carla sintió que una parte de su corazón se rompía. Ella había luchado para protegerla, para desterrar la oscuridad, pero la lucha comenzaba a parecer en vano. La luz que una vez sintió tan poderosa se desvanecía, amenazada por la misma oscuridad contra la que había peleado. No puedo dejarte, murmuró, como un mantra. El susurro de las sombras cerca de ella se intensificó. ¿Qué harás, Carla? Has enfrentado la oscuridad, pero ¿cuánto estás dispuesta a sacrificar? Las voces eran sibilantes, cargadas de desafío. Llenaban su mente y su pecho con una mezcla palpable de terror y desespero. Todo lo que había querido proteger ahora pendía de un hilo, en la delgada línea entre la luz y la sombra. Yo daría mi vida por ella, gritó, realizando el impacto de sus palabras. La presión en su pecho creció a medida que reafirmaba su decisión. Pero en su interior, eso también significaba que su vida, tal como la conocía, se desvanecería con el sacrificio. No tengo que rendirme, hay otra forma, pensó. La posibilidad de que no todo estuviera perdido brotó en su mente. Tenía que actuar rápido. Con la muñeca aún en su mano, comenzó a recordarle a la oscuridad todos los momentos de amor que había compartido con Mía, todas las risas y caricias. Su luz podía brillar sin importar cuán profunda fuera la sombra. Las memorias, entrelazándose con su conexión, comenzaron a resurgir con renovada vida. Nunca volveré a dejarte ir, declaró con firmeza, la convicción fluyendo en cada palabra. La sombra del pasado se desgastó ante su luz renovada, tambaleándose como un roble que finalmente se desarraiga. Con una fuerza imponente, Carla cerró los ojos y dejó que el amor por su hija fluyera, convirtiéndolo en un poderoso escudo contra la oscuridad. Ahora no era solo su batalla. La luz dentro de ella se expandió como ondas en un lago, envolviendo lo que había sido un oscuro destino. Los rostros distorsionados alrededor comenzaron a desvanecerse, su risa se tornó en gritos a medida que se retiraban. Esto no es un juego. La voz del extraño resonó una vez más tenue pero hostil con tener el peso de la amenaza. El precio que has pagado es solo el comienzo. Recuerda, siempre hay consecuencias. ¿Podrás soportarlas? Todo parecía calmarse, pero el eco de la advertencia dejó su marca. La oscuridad se había retirado, pero bien sabía que no la dejaría ir tan fácilmente. Carla miró nuevamente hacia adelante, donde la figura de Mía resplandecía cada vez más. Mami, ven, le imploró, pero mientras más se acercaba, más inalcanzable parecía. Carla sabía que tenerla cerca era un acto de resistencia contra la sombra de desolación acechante. Siempre habrá luz, murmuró Carla, despidiéndose de la oscuridad por un momento. Con la muñeca aún en su lado, la apartó y se levantó. No puedo perderte, reafirmó en silencio. Y así, buscando la luz en su interior, levantó su mirada una vez más. Deja el pasado atrás, resonó otra voz que, para su sorpresa,
le resultó familiar. Era la de su madre, ahora transformada en una anciana frágil. No dejes que el miedo te amarre. La luz siempre prevalecerá si tienes el coraje de buscarla. Carla sintió su corazón acelerarse. Yo elijo la luz, promesa de vida, sabía qué debía hacer. ¿El peligro es tu aliado o tu enemigo? Las voces se amalgamaron en un eco escalofriante. Las sombras aún podían apresarla, y el equilibrio estaba al borde de la destrucción. La imagen de Mia le brillaba intensamente, pero el resplandor de su propio sacrificio era cada vez más difuso. Debo liberarte, pensó mientras la distancia parecía estar más lejos que nunca. Tomando una decisión final, vio cómo la luz se cernía sobre ella una vez más. A medida que la oscuridad luchaba por capturarla, Carla supo que responder a esa petición requería mucho más. Nunca te dejaré ir, mi amor es más fuerte que cualquiera de tus sombras. Sabía que el amor verdadero tenía el poder de consumir cada sombra, cada grito de desconsuelo. Con la intención ardiendo en su corazón, se lanzó, sintiéndose libre de las cadenas del pasado. Una explosión de luz pura emergió de su pecho, iluminando la penumbra que las envolvía. La risa de los hombres dispersada hacía ecos distantes, más suaves y esquivos. No me vencerás, murmuró Carla al mundo, sabiendo que su batalla podría continuar, pero no sin lucecitas de esperanza. Finalmente, el camino hacia la salida se abrió ante ella, llevando a su hija con seguridad. Carla se giró una última vez, dispuesto a enfrentar la verdadera naturaleza de su lucha. Las sombras estaban lejos, pero siempre habrá un eco en la distancia. Al mirar a Mia, sabiendo que habían vencido una parte del oscuro ciclo, la verdadera oscuridad aún se cernía sobre ambos, y aunque el viaje aún no había terminado, fue en ese instante que Carla se sintió libre. La lucha nunca acabaría, esa fue la realidad de su vida, pero había aprendido que el amor y la luz siempre serían su mejor defensa. Al salir del túnel oscuro, tomaron juntas el camino hacia la verdad. La oscuridad podría acechar, pero sabía que el amor siempre sería su mayor aliada. Mientras se aventuraban hacia el amanecer, vio cómo las sombras se desvanecían a lo lejos. Y con cada paso, Carla entendía que tenía el poder de desafiar la oscuridad. No podía garantizar que no volvería a acecharla, pero estaba lista para enfrentar lo que venga, no solo por ella, sino por su hija. La historia de su vida era una historia de luz, amor y resistencia. Y siempre recordaría, el amor rinde pleitesía a la oscuridad, pero nunca la deja ganar, se decía en voz alta mientras ambas avanzaban hacia un nuevo comienzo. Sus pasos resonaron en el silencio, pero esta vez era un eco de esperanza. Necesitas suscribirte ahora mismo. No te pierdas las próximas historias exclusivas que te dejarán sin aliento. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutarlo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo al canal.